Psicoanálisis para el mundo. Casos psicoanalíticos, de la Tierra del Sol a la Tierra de Fuego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, se va a decir aquí en México todavía es mañanas, no sé en qué momento vayan a ver el podcast. Pues nos da mucho gusto estar aquí en este encuentro con nuestra colega allá en la Tierra de Fuego, en Argentina. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo está? Bien, todo bien, acá andamos. Con el frío del invierno que ya se instaló acá en Argentina, pero el resto muy bien. ¿Ustedes? ¿Cómo va todo por allá? Pues con la novedad que me agarraron las carreras y por un asunto de confusión de horario. Y pues bueno, vamos a transmitir yo desde acá, desde la casa. Pensábamos hacerlo el día de hoy en el consultorio comunitario de Dolores, porque resulta que nuestro consultorio comunitario de San Juan, como está ubicado mero en la agencia, va a ser la fiesta de San Juan, o mejor dicho, hoy es la fiesta de San Juan, y pues hay banda, hay feria, y pues se mete todo el sonido al consultorio, entonces y vamos a hacerlo en San Juan. Pero dada esta contingencia, pues estamos aquí en casita y un ratito más saldremos. Y bueno, además hoy tenemos un tema muy interesante que es la continuación de que se nos quedó pendiente el tema al respecto de la búsqueda del trabajo actual de los jóvenes, cómo se vive, cómo lo que recogemos en la clínica, lo que recogemos en la experiencia profesional. Usted ahí en el ámbito organizacional, cuál ha sido su experiencia, el rechazo de aceptar un trabajo al cual no me preparé, y pues, pero no encuentro trabajo, entonces, pues, esa es tan posibilidad, y bueno. Y hoy algo que es un fenómeno, no sé, es algo que nos toca recoger en la clínica, a mí en lo particular, veo que también a mis colegas acá en Oaxaca, que es esta rigidez de esta entidad psíquica llamada yo, y que seguramente hay términos que utilizamos y que esperamos irlos desplegando a lo largo de los podcasts. Por ejemplo, esto que psíquica, el yo, ¿sí? Y bueno, así rapidísimamente, solamente para avanzar, Freud va a descomponer lo que va a llamar la personalidad psíquica en tres entidades, que es el yo, ello y superyo, ¿sí? Y considero que hay una gran confusión al respecto de estas entidades, ¿no? Hasta las representaciones gráficas creo que no coinciden para nada, están a veces hasta alejadas al respecto de qué se formuló en el psicoanálisis de estas entidades. Pero bueno, ese será tema seguramente para otro podcast, pero el yo es que habla, que ríe, que saluda, que sufre, y hoy es rígido. Hoy está tendiendo al menos aquí lo que recibimos es una rigidez, es solamente estudié, ya no puedo hacer algo, nada más, solamente puedo hacer una cosa a la vez. No, es muchas cosas complejas. Y bueno, ahorita me acordé de una hermana que trabaja en el ámbito, vamos a decir, empresarial, y que ese es un asunto que me estaba comentando, ¿no? De este, de esa rigidez, bueno, ya no le llama esa rigidez del yo, ya dice otras cosas, ¿no? Pero ya les iremos comentando. Pero, ¿cómo le va en ese ambiente? ¿Cómo es allá en Argentina? ¿Cómo les está yendo con las nuevas generaciones, lo que se recoge, lo que se vive? Bueno, un poco lo que venías diciendo vos, que hay una distancia importante entre aquello para lo que el sujeto considera estar capacitándose y formándose y lo que el mercado laboral le ofrece. Pero a mí ahí me gustaría agregar, digamos, un poco a lo que ya veníamos charlando, que hay un componente, sobre todo para quien no se ha iniciado en el mundo del trabajo, ni dentro ni fuera de su especialidad o de su profesión o de aquello para lo que se está formando, que es este componente idealizante, ¿no? Esta cosa de, porque cuando yo trabaje de esto y en general hay algo de eso que se le va muy para arriba y que, por supuesto, del otro lado y en la realidad concreta, no va a haber nada que esté a esa altura, porque es una dimensión que no existe. Entonces acá nosotros usamos mucho la expresión pincharle el globo a alguien cuando lo desilusionamos, ¿no? Cuando le desinflamos alguna realidad autopercibida, y que tiene un poco que ver con esto de que en la mayoría de los trabajos te vas a encontrar con algo distinto a lo que seguramente durante todo ese tiempo fuiste idealizando, maquinando, como decimos mucho acá,
Porque bueno, porque todo ese tiempo y toda esa ilusión y toda esa cuestión, digamos, bien proyectiva sobre algo que no está ahí, cuando está ahí, lo convierte en otra cosa. Necesariamente es otra cosa a la que nos imaginamos. Y bueno, y también hay que trabajar mucho, por lo menos yo me estoy encontrando este año trabajando mucho con ese proceso bien winnicottiano, digamos, de ilusión-desilusión, y la pata de la desilusión, que bueno, viene a colación de cierta cuota de enojo, de frustración y un poco de esta rigidez de la que hablábamos, de querer tirar la toalla antes de haberse subido al ring, digamos. Ahorita con esto que acaba de decir, creo que voy a hacer una precisión, principalmente por la forma a veces en la que me expreso, que pudiera pensarse que voy a hablar mejor voy a echarle loas a las generaciones anteriores, ¿no? Y a echar abajo a las nuevas generaciones. En lo particular, a veces me encuentro que soy muy defensor de las nuevas generaciones, pero a veces como hablo, parecería que les echo tierra, se dice aquí en México. Entonces, mencionó algo que quisiera retomar de lo que acaba de decir, es eso de que se tiran la toalla antes de subirse al ring, al campo laboral. Fíjese que esa es no sé, una diferencia marcada en las generaciones anteriores y las de ahora, de esa tirar la toalla, la desilusión al respecto de lo que, como se dice, que cuando ya se encuentran en el campo laboral o cuando se encuentran con alguien que, como le dice, les pincha el globito, aquí lo que nos encontramos a veces ya ni necesidad tienen que alguien venga y les pinche el globito, es a veces como lo pongo como ejemplo, es el mundo es una pelotota, ¿no? Me acuerdo de aquí de un cantante de los 70s infantil, decía el mundo es una bola de agua y de arena, ¿no? ¿Sí? Que simplemente le pasa encima a los jóvenes porque se encuentran con la desilusión que los salarios no alcanzan, los horarios, las distancias, son muchas cosas las que entran en juego y mencionaba en algún momento usted, me gustaba la expresión de, llevan un tren de vida con la familia que una vez que se encuentran, ingresan al área laboral, se acabó ese tren de vida, pero se les descarrila totalmente. Y ahorita lo que estamos recibiendo en la clínica son estados depresivos que a veces los jóvenes ni entienden qué les está pasando. Simplemente están en una desilusión, pues, terrible. No sé cómo se viva allá con los jóvenes, los estados depresivos. Ahora, si a eso le agregamos todos sus fantasmas y demonios que se viven en la infancia, no, ya eso se volvió, aquí decimos un desgarriate para los jóvenes. Voy a sumarte la pata positiva o la mitad del vaso lleno a lo que estás diciendo con respecto a esa generación. Sí, por favor. Y a todo esto que viene aparejado. Y es que justamente se han abierto mucho paso, por lo menos acá en Argentina, y en eso sí se puede hacer una comparación entre generaciones y creo que ellos la tienen más clara, como decimos acá, con respecto a la importancia de la salud mental. Digo porque en definitiva hay algo de toda esa sintomatología que puede tener un componente de época, por supuesto un componente personal y subjetivo en cada caso, etcétera, pero que necesariamente para poder nombrarse de esta manera tiene que haber sido puesta bajo la lupa. Y la verdad es que la generación de los pibes de 20, digamos, hoy en día, por lo menos acá en Argentina, la gran mayoría han tenido la experiencia, por las buenas, por las malas, por lo escolar, por lo público, por lo privado, por el estrato en el que vivan, pero de acercarse a una consulta psicológica. Entonces, ahí es donde por ahí yo veo como ese haz de luz entre la puerta, digamos, y el pasar del otro lado, que tiene que ver con que esto es trabajable, tanto en términos sintomatológicos como las cuestiones del trabajo, el empleado potencial y todo esto que venimos charlando, porque hay un espacio para eso y porque el sujeto actual lo tiene bastante más aceitado y tiene totalmente otro imaginario, otra configuración de lo que implica que por ahí nuestras generaciones para arriba, sobre todo las para arriba, digamos, con lo que respecta a esto de la consulta psicológica como el espacio del loco, del enfermo, del que no está en su sano juicio y de que yo no lo necesito, y el componente resistencial, del cual también hemos hablado mucho en este espacio,
me parece que hoy por hoy estamos ante generaciones a las cuales poder nombrar algo del orden de la ansiedad, de la depresión, de la fobia social, de lo que les pasa a la hora de vincularse, ya le da otro respiro. Oxigena un poco la situación y no necesariamente estamos ante una psicopatología tratada de la misma manera que hace 20, 30, 40, 50 años atrás. Esa es una apreciación mía. Podemos seguir elaborándola, digamos. No, es que bueno que, como dice, vamos a sacar la esperanza de ese discurso trágico que estaba mencionando, pero me gusta porque también nos permite visualizar esas dos culturas, la argentina, en este caso voy a poner la oaxaqueña más que la mexicana, porque decía un colega, me acuerdo mucho de él, Luis Fey, cuando yo me voy a la Ciudad de México, al grupo de allá de México, y él decía, ¿cómo está tu país? Porque ustedes son otro país, decía, ustedes no pertenecen a México, están en México, pero son otro país, son otra cultura, son extraños ustedes, ¿no? Entonces, Oaxaca es extraño el estado de Oaxaca. Pero como extraño puede ser, por ejemplo, la península de Yucatán, lo que es México. Son culturas bastante, muy radicalmente distintas a lo que es el norte, aquí en México, el norte del país. Entonces, voy a tomar Oaxaca en ese sentido, y esa diferencia que hay con Argentina, porque ustedes llevan años trabajando lo que es la salud mental. Hay una cultura del tratamiento psicológico, ya empieza a ver, ya es algo normalizado. Hay muchos consultorios psicológicos, psicoanalíticos, ¿verdad? Entonces, eso no se dio hace 10 años, vienen trabajando desde hace mucho, ¿no? Entonces, aquí estamos lejos de eso, es decir, las expresiones son totalmente radicales de muchos papás, muchas personas todavía grandes que dicen, eso no sirve, la psicología no sirve. Échale ganas, ya déjate de tonterías. Eso se escucha, pero se escucha fuerte, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que trabajamos, nosotros tenemos la ilusión de ser una especie como Argentina, que haya una cultura del tratamiento psicológico, psicoanalítico, ¿no? Porque es otra cosa que también nosotros estamos batallando acá, que es psicoanálisis y las otras corrientes son así, decimos en mexicano los apestados, ¿no? Es decir, nosotros, todas las corrientes y el psicoanálisis, ¿no? Entonces nosotros no traemos pleito con la psicología, ¿no? Siempre procuramos decir, son campos distintos, hay una visión distinta, finalmente tendremos que comportarnos como campos de investigación y cada quien por su lado tendríamos que llegar, se supondría, al mismo punto, ¿no? Entonces, tenemos esa cultura o intentamos insertar esa cultura porque lo que deseamos es que sea como Argentina, que la psicología se vea como algo normal, ¿sí? Y voy a aprovechar el comercial. Y de esto se va a tratar el proyecto que estamos haciendo mis hermanas y yo, que es así porque mi hermana Rosario me dice, Argentina, el teatro es un lugar de teatro. Hay mucho teatro, arte escénico en Argentina, hay muchos teatritos, decía, ¿no? Entonces, también coincido con mi hermana desde hace mucho, es insertar el psicoanálisis en la cultura oaxaqueña y el teatro. Y ese va a ser el nuevo proyecto paralelo a lo que hacemos en el INEI. Pero nosotros batallamos mucho en el campo psicoanalítico de que se adopte esa cultura del cuidado de la vida psicológica, de la vida del alma, de la vida psíquica, de la vida interna, de la mente, como quieran llamarle, ¿no? Pero ustedes, ahorita, por eso qué bueno que pone esa luz, porque creo que ustedes son un referente al respecto de lo que muy bien puntualiza a los jóvenes, independientemente, bien o mal en Argentina, han llevado, o sea, han tenido un encuentro con algún psicólogo o a un psicoanalista, ¿no? Bien. Y sí tenemos siempre una pulsa, pero que a mí me parece por demás interesante porque tiene que ver con nuestra posición profesional, de nuestra inserción en los distintos ámbitos institucionales
sobre todo los que están ligados al desarrollo, el ámbito educativo, la salud, etcétera, porque ahí también hay un primer encuentro que muchas veces no tiene la característica, y también lo hemos hablado, invito a la gente a volver a nuestros primeros episodios, la característica clínica típica del consultorio al que el paciente asiste con su demanda espontánea, con su pedido de empezar, con sus ganas de charlar, etcétera, pero que sí tiene que ver con esto de ser entrevistado, de recibir un informe, de convocar a la familia, de hacer una orientación a sus padres, etcétera, que digo, bueno, todo eso también forma parte del marco de la salud mental. Me parece digno de mencionar, no solo porque es un ámbito en el que además he trabajado y tengo muchísimos colegas a los que respeto y les mando un fuerte abrazo, sino también porque creo que tiene que ver con la accesibilidad. Para mucha gente, el primer acercamiento, por ejemplo, en relación a sus hijos a una figura de salud mental es a través de la escuela en Argentina. Entonces, no lo quiero dejar por fuera porque me parece que no, o sea, así como tendemos a aislarnos un poco desde el psicoanálisis en relación a otras disciplinas de la psicología, sí es cierto que igualmente el espacio para que nosotros podamos escuchar al otro y comunicar y generar redes y tender puentes, está dado. Calculo que en México también, porque esto que me estás nombrando de estaría bueno que los teatros, que lo artístico, que la posibilidad de expresarse, que en definitiva va por el mismo carril, tanto desde lo psicoanalítico como desde lo artístico, bueno, se multiplique, tenga distintas voces, aparezca algo de la pluralidad. Bueno, para nosotros más técnicamente hablando de la sublimación, de la posibilidad de hacer de lo reprimido algo habitable, digo, bueno, me puedo poner teórica, pero me parece que tiene que ver también con esto de que uno trascienda ciertas fronteras o se mueva de ciertos lugares rígidos, porque, por ejemplo, en la escuela en algún momento también generó mucha resistencia que te llame el psicólogo de la escuela para hablar sobre tu hijo o que tenga una reunión o incluso que vos le puedas hacer consultas o preguntas o lo que sea. Entonces, bueno, me parece que ahí también espacios como este y el podcast y desde donde lo pensamos están buenos para que la gente pueda empezar incluso a desdramatizar, si es que esa es la versión o la visión que tienen de nuestra figura, la figura del psicólogo donde sea que se la crucen, porque a veces esto sucede en una guardia de un hospital, a veces en una escuela, a veces en un trabajo, digo, que eventualmente somos gente que estamos para sumar y no lo contrario. Sí, oiga, esto, a ver, nuestra colega Inara quiere preguntar algo, quiere comentar algo, dice, levante la mano y no le hacemos caso. Como un comentario, ¿no? Como bien mencionan ambos, la cultura aquí de asistir al psicoanalista, al psicólogo, no está todavía tan arraigada como en Argentina. Pero, bueno, personalmente yo no he tenido la fortuna de escuchar a jóvenes en edad laboral, sin embargo, los he escuchado en el transporte público. Y retomando el tema con el que se empezó a abrir el podcast, se me hace curioso porque sea, escucho las quejas mientras hablan con sus amigos de su trabajo y cómo a veces se posicionan en esta postura de no, no tienes que dejar que te hablen así, o es más tú contéstale a tu jefe, o no te pongas a hacer esas cosas, no te metas en donde no te llaman, no hagas más allá de lo que tienes que hacer. Y eso también, digamos, tiene esta parte de lo que han visto de ya no quiero que me exploten laboralmente, pero también está esta otra parte del no te explotan, pero a lo mejor son cosas que tú tienes que hacer, como por ejemplo limpiar tu área de trabajo, etcétera. Ahorita que comentaba nuestra colega Inara, esto que se encuentra en el transporte público, porque es verdad, en el transporte público se recogen Es muchas, un muy buen termómetro, sí, sí, sí. sí, y esto que menciona de los chicos, yo ahí tengo una teoría al respecto, no sé aquí en México, eso que nos comenta nuestra colega Inara es algo es algo cotidiano de la vivencia, ¿sí? Y en relación a mí me tocó hace años escuchar este discurso de la caída de los valores, ¿no? Este cambio, yo diría más un cambio de valores y que definitivamente son totalmente radicales porque a mí me tocó todavía una colita de los valores de sea comedido, haz, procura hacer un poco, siempre un poco más de lo que
se te pide, hay una ideología, ¿no? Y hoy los chicos que tienen ese discurso, si uno rastrea su historia, si uno los escucha, nos vamos a encontrar con historias que normalmente son chicos que pues la mamá les hacía todo, les trapeaba, les lavaba la ropa, digamos de alguna manera esto que para nosotros fue una preparación para la vida, a lo mejor sí con mano dura, a lo mejor no de la mejor manera, vamos a ponerle todavía si quieren, pero que a las nuevas generaciones, aquí las de 17, 20, hasta me atrevería a decir las de 30, adolecen de que todavía es que hacemos una broma, el niño de 28 años le lava la ropa a la mamá, ¿no? Y el porcentaje es altísimo aquí en Oaxaca, no crean que es así son excepciones, es altísimo, ¿no? El niño de 29 años, la niña de 30 años, no se sabe cocinar, no come porque no se sabe cocinar. Entonces, vivimos, no sé allá en Argentina si hay es un paralelismo, pero aquí esa situación que les estoy comentando es del orden de lo grave. ¿Por qué grave? Porque caen los jóvenes, se caen en esa realidad de que se quieren ir separar, se quieren empezar a hacer una vida y esas cosas básicas de lo que es sostener una casa. Es más, no tienen ni la idea de lo que es sostener una casa, ¿no? ¿Sí? Pero allá no sé cómo sea. Bien. Acá, en lugar de restar variables, voy a seguir sumando variables, pero porque me es imposible Por favor, simplificarlo sí, por más. favor, porque Pero me parece que hay algo interesante también de la nueva composición familiar en términos generacionales y un poco de lo que venimos hablando, porque justamente como hay algo de esa desresponsabilización con respecto a, bueno, cuanto más se pueda estirar algo de este orden, que es que el otro sea para mí el medio a través del cual me proveen, a través del cual tengo todo limpio y ordenado y la comida lista y qué sé yo, cuanto más tiempo mejor en algún punto, esa misma lógica es la que hace que eventualmente cueste cualquier concesión que uno tenga que hacer. Y eso abarca desde una convivencia con otros hasta una situación laboral, hasta cualquier cuestión ante la cual volvamos un poquito más elástico al yo del que veníamos hablando, en el que, bueno, para funcionar, por ejemplo, como equipo dentro de un trabajo, cada uno hace sus funciones, pero si puede facilitar o favorecer al otro también, y si tiene que pedir ayuda también, y hay algo de esa sinergia que sucede en tanto y en cuanto estemos dispuestos mínimamente al componente como de lo cooperativo en algún punto. Y bueno, y ese es un componente que hoy por hoy está difícil de encontrar, sobre todo porque hay un nivel de hiperestímulo y de acceso, si se quiere, como automático, instantáneo, constante, etcétera, que bueno, ha dejado, digamos, ha arrasado con el deseo generacional fuerte. No, la tolerancia a la frustración está baja porque la exposición a la frustración está baja. Entonces, ahí es donde me parece que, bueno, todo trabajo me va a parecer aburrido o no relacionado con lo mío o lo que sea, porque a todo lo relacionado con lo mío me lo encuentro acá. Hay alguien que ya hizo ese trabajo por mí. Entonces, bueno, hay algo de esto en lo cual, entre la realidad concreta de tener que vincularme con personas de carne y hueso, digamos, acá en Argentina circula mucho el mate y somos bastante tradicionalistas con algunas cosas a través de las cuales nos reunimos. Sin embargo, cuando eso no se torna de necesidad y urgencia, hay mucha gente que no lo hace. Entonces, ahí también tenemos las raíces básicas de por qué no estamos siendo funcionales en el trabajo entre el empleado y el empleador, qué pasa que las relaciones interpersonales, sexoafectivas o las que quieran calificar, también están como en su tope más bajo de la historia de la humanidad. Digo, hay mucho de lo que tiene que ver con tolerar la frustración que no se está dando, por lo cual, básicamente porque el sujeto no se expone, digamos, a eso. Entonces, bueno, esto es como la falta de vitamina porque no te entra la luz solar, digo, si vos no salís y recibís la luz solar, eventualmente ese déficit lo vas a tener. Bueno, hay algo de esto. Hoy por hoy hay como una resolución de la vida diaria tan puertas adentro que a mucha gente eso le es un factor
o un arma de doble filo, digamos, respecto de su interacción con el mundo, porque no la necesita en los términos, si se quiere, más de resolver la diaria. Entonces, bueno, ahí estamos viendo las consecuencias de eso. Esa es mi lectura, digamos. Fíjese que, bueno, estaba en lo que estaba platicando, creo que es importante retomar este asunto de la frustración. Y regresando un poquito a lo que decía hace unos minutos atrás al respecto de esta relación, cómo lo que entendí, cómo se empezó a generar esa cultura de la atención psicológica, este enlace con la educación, con las escuelas, y y yo dije, lo puse así, se me ocurrió así de esta forma, ¿no? Ese trabajo que nosotros estábamos haciendo, que nosotros visionamos, de hacerlo directamente con las escuelas, que es un dispositivo clínico social que se llama Infancia es Destino, que lo hacemos o procuramos acercarnos con los profesores, con las escuelas, principalmente aquí de las públicas, que son las que se encuentran más en situación de vulnerabilidad, intentar hacer esa cultura, esa conciencia de que los papás visualicen esa vida interna de sus hijos y la trascendencia que va a tener, ¿sí? Y en ese batallar estamos, yo creo que ahí vamos, no nos hemos agotado todavía, ¿no? Después llevamos 10 años en ese recorrido aquí en Oaxaca, y porque tiene que ver algo, creo que a veces cuando hicimos un proyecto que fue, aquí hubo un terremoto, ¿sí? Y que afectó lo que es la región del Istmo de México, ¿sí? Y ese istmo está en la ciudad de Oaxaca, es el istmo de Tehuantepec. Hubo calles, cuadras completas que se devastaron, se cayeron, ¿no? Y estamos hablando casas así de una sola planta, 2 plantas. Se fueron abajo, entonces fuimos a dar atención psicoanalítica en el 2017, sucedió eso el 7 de septiembre de 2017. Entonces, ahí nos decían las personas cuando íbamos a dar las charlas, oiga, ¿cómo no lo conocía antes? Le digo, pues, estaba yo más chiquito, seguramente esa experiencia, ese recorrido no lo tenía, y la otra, aunque se lo hubiera dicho, quién sabe si usted hubiera hecho un cambio al respecto de la educación de sus hijos o inclusive en esa disposición de encontrar el amor, a lo mejor esa orientación que le pudiera dar el psicoanalista o ese conocimiento, no sabemos si le hubiera hecho caso, ¿no? Así que todo tiene un porqué y su momento. Entonces, pero algo que hablaban al respecto, algo que nos encontraban, y que hoy, por ejemplo, esperamos no capitalizar sí sería capitalizar esa experiencia. Fíjese que estamos en un proyecto que estamos armando que se llama Psicoanálisis para la Vida Cotidiana. Y ese es un proyecto sombrilla que va a albergar otros dispositivos clínicos, entre ellos uno que es Hablemos de Ser Padres, Madres y Padres, ¿no? Porque en algún momento iniciamos con un concepto que era Escuela Psicoanalítica para Padres, al cual yo nunca estuve como conforme por el título, porque ¿quién está en las condiciones de enseñarte a ser papá o a mamá? ¿No? Para empezar, es decir, ¿quién posee ese saber? ¿No? Colocarse ahí creo que también sería un asunto de audacia y muy atrevido, se me ocurre. Entonces cambiamos a Hablemos de Ser Madres y Padres. Y al respecto de esto que mencionaba de la frustración, porque a veces cuando ya estamos creciditos, ya nuestros hijos están bastante creciditos, aquí a veces lo que se escucha en la clínica, que el hijo de 35, 40 años, que es alcohólico, que tiene problemas en el amor, en el trabajo, no se logra estabilizar, los papás o la gente mayor lo sanciona, lo critica, lo regaña todavía. Y es muy fácil ya para yo desde ese lugar decir, yo no tengo nada que ver, ¿no? Entonces, no ubicamos que nuestro tren de vida, voy a utilizar la expresión que usted usaba, nuestra vida, aquí se quiebra y el adulto parecería que piensa que se quebró aquí y que se me echó a perder el hijo cuando conoció a esa mujer y se casó, ¿no? O cuando conoció a ese hombre. Ajá, y lo que vivió con usted cuando nació, creció, lo educó, eso no va a influir. Entonces, cuando uno se los dice es así de,
es como que los papás como que se quieren retorcer un poquito, como zafarse de, les digo yo, ¿estarían de acuerdo que eso va a influir o que no? Y no hay posibilidad que digan que no influye, ¿no? Porque ese es como el arranque, si no, ya después le saco pruebas, evidencias, ¿no? Entonces fui un poquito con eso a veces en las charlas, pero algo que se empezó a vivir al respecto de la frustración y a veces se piensa que no tiene nada que ver cosas, sutilezas, detalles en la educación de los hijos. No sé allá en Argentina cómo se vivió ese tránsito. Yo lo tengo claro porque, no sé por qué lo tengo claro, claro, es decir verdad. Pero, por ejemplo, los bebés, ya me acordé, voy a poner un ejemplo propio. Hace muchos años, bueno, no hace 19 años cuando nace mi hijo, yo invité a los psicoanalistas a la casa, yo llevaba a mi hijo ¿cómo se llama? En el bambineto del coche, lo ponía ahí, ¿no? Estábamos ahí estudiando en el grupo de estudio, de formación, se paraba a mi hijo y eso, ¿no? Realmente era muy bien portado, Héctor. Entonces, no sé ahorita porque ya no lo tengo a la mano, ¿no? Pero en ese entonces era muy bien portado. Pero cuando recién nació, un día estaba dormido Héctor y me acerco a Román Zárate, que era uno de los analistas que me formó, le decía yo, oiga, doctor, le quiero preguntar algo, pero así en voz suavecita, ¿no? Y él me contesta, porque era genial ese Román, y dice, ¿qué quiere Alejandro? ¿Por qué me habla así? Entonces le digo, es que está durmiendo Héctor. Ajá, ¿y por qué habla así? ¿No? Entonces me dice, mire Alejandro, me dice, pues ya es un hombre mayor, me dice, usted no tiene un tono de voz suave, es un tono de voz fuerte. Cuando nace su hijo, me dice, él es el que se tiene que adaptar al mundo, no el mundo se adaptará. Entonces, si usted, cuando nace un bebé aquí en México, si escuchas la música, ya no hay música, si ves la tele, ya no hay tele, es decir, todo cambia. Si hablabas fuerte, hay que hablar suave, porque no hay que despertar, no hay que perturbar al bebé. Y me dice usted esto es un hombre que trabaja mucho, porque a mí me gusta hacer cosas de carpintería, hacer hoyos en la pared y el jardín, ¿no? Me dice, pues claro, usted no va a agarrar la compresora y la va a prender, ¿no? Porque pues, es un ruido estridente, ¿no? No se va a poner usted a hacer un hoyo en la pared a medianoche, ¿sí? O cuando el niño está dormido, ¿sí? Pero eso no significa que usted va a alterar todo su mundo porque el bebé acaba de nacer, ¿no? Él es el que se tiene que adaptar, ¿sí? Entonces, al rato, él se tiene que adaptar a su voz, a su tono, a su timbre de voz. Claro que no se va a poner usted a gritar, ¿verdad? A cantar ahí las rancheras de Jorge Negrete a todo pulmón, ¿no? Pero me dice, pues claro, tiene que haber una regularidad en su estilo de vida, no es ahora todo es silencio, ¿no? Él tiene que soportar, su hijo tiene que soportar esta charla que podemos tener sin que se despierte, él se tiene que adaptar. Entonces, eso a mí me dejó claro y creo que fue lo que me permitió ir observando cómo fui como papá, como mamá y los seres humanos, pero había otro detalle. Los niños solamente dicen, y la mamá aquí en México tiene hambre. Hay que cambiarle el pañal. Pero ¿sabe cuánto aquí en Oaxaca? Acá esas acotaciones las hace la suegra. École. Acá sabe cuándo, ¿cómo se llama? ¿Hasta cuánto se posterga ese del nene? ¿A qué edad? Pueden ir en la universidad y ¿qué dicen? No, yo voy a hacer una ironía, ojo, porque me van a rato. El nene quiere zapatos. No necesita hablar. No necesita pedir. ¿Sí? No lo molestes porque estuvo estudiando toda la semana, tuvo exámenes y no lo despiertes. No hagas ruido porque se va a despertar sábado, ¿no? Siendo las 11 de la mañana. ¿Sí? Aquí es esto, le estoy diciendo que es algo muy típico, es decir, entonces, claro, a ese ser que ha sido protegido por principalmente la mamá, el papá, de que no tenga perturbación, que no se frustre,
el mundo nos va a frustrar saliendo, poniendo un pie en la calle, ¿no? Entonces, a veces no relacionamos que a veces por la forma en que vamos formando a nuestros hijos, cuando el hijo se deprime porque se topa con algo que no puede en el mundo real, nos preguntamos, híjole, ay, seguramente el profesor es muy exigente, seguramente el profesor no les habla bien, según el trabajo, el malo va a ser resultar el trabajo, y no caemos en cuenta como adultos, como papás de esas nuevas generaciones, que así como ese Alejandro que, oiga, doctor, ¿sí? Los protegimos de esas perturbaciones, ¿no? Entonces ahorita me hizo recordar este asunto que decía de la frustración. Pensamos que la frustración a veces es algo que se les aparece y simplemente el individuo pues no puede o no está hecho para la frustración. Y a veces no se nos olvida que hay toda una historia, ¿no? Bien. Sí, acá, por lo menos en términos más estadísticos o lo que al menos yo recolecto de la clínica, es el daño que genera vivir en los extremos de esto que estamos hablando, de cualquiera de los dos. Digo, en algún punto hay una cuestión que tiene que ver con el sostenimiento básico y con lo que nosotros también conocemos por nuestra profesión, que implica esa posibilidad de que después el sujeto se vaya emancipando, independizando, etcétera, pero que requiere desde el estado fusional del vientre hasta ir logrando sus hitos fundantes. Y por el otro lado, la cuestión de que ese cordón umbilical dure 40 y pico de años y uno diga, bueno, no, ¿sabes qué? No podemos mantener ni siquiera una conversación adulta, porque hay algo de esto, del modo tremendamente caprichoso, infantil de ver las cosas en el mundo adulto también. Pero sí me parece que parte de nuestro trabajo tiene que ver con favorecer o facilitar que el sujeto no viva en esos dos extremos, ¿no? Ni en la sobreadaptación de lo que implica el abandono, la falta de mirada, de registro, de escucha, de acompañamiento en determinados momentos de la vida, ni lo sofocante que puede ser en algún punto, o lo aplastante en términos bien subjetivos, que termina siendo que el todo por vos, ¿no? Y tenemos estos padres que de repente, a mí me ha pasado en los últimos años sobre todo, de padres que piden consultas conmigo, teniendo sus hijos, terapia conmigo, teniendo 20 y pico de años. Y sus hijos estando de acuerdo. Entre otras cosas, porque a la mayoría la terapia les es paga por los padres y porque hay una cuestión ahí. Pero claro, yo ya no puedo ir por la línea de yo a esa edad, porque me pasa cada tanto, entro como por ese carril, me agarra un poco esa cosa media vegetona de decir yo cuando tenía esa edad ya estaba haciendo tal o cual cosa. Ok, es una opción, pero si yo me quedo ahí, eventualmente lo único que puedo hacer es atender gente que tenga esa historia o esa visión de mundo o le haya tocado, digamos, un poco un personaje parecido al mío. Y la verdad es que cada vez está más en peligro de extinción esta cuestión de ir allanándose el camino, de ir pegándosela contra la pared, como decimos acá, y bueno, y teniendo que reposicionarse y volver a salir al ruedo. Sin embargo, y un poco ahí te iba a preguntar de qué va este taller o este espacio en el que se consulta a padres, para ver el desde dónde. Digo, bueno, desde dónde nos hacemos la pregunta de en qué fallamos o en qué nos excedimos o en qué faltamos, ¿no? En cuál de esos extremos nos movimos, para poder hacer algo con eso, que no sea flagelarse, martirizarse o quedarse del lado de la culpa de soy una mala madre, soy un mal padre, mis hijos, no sé qué. Digo, bueno, ¿qué podemos hacer con eso y desde dónde nuestra función también tiene que ver con permitir que circule algo de lo vincular en una relectura o en otro modo o de manera diferente? Ay, es que cada vez que me preguntan de algo que estamos haciendo, pues, como yo me emociono y luego, agarro mucho la palabra, voy a intentar no agarrarla tanto. ¿De qué va esto que hablemos de ser padres? Digamos, creo que finalmente, después de 10 años de recorrido en el área comunitaria, y a pesar de que hemos trabajado directamente en escuelas de situación de vulnerabilidad y hoy con los consultorios comunitarios, hay proyectos que van mutando, van cambiando, como les mencionaba. Inicialmente sabíamos de la importancia de acercarnos a los papás a trabajar y pues como todo proyecto pues debe tener un nombre
Entonces se inició con escuela psicoanalítica para padres, a pesar de que, repito, yo estaba inconforme con ese título porque no se me había ocurrido. Fue hasta que empezamos a generar los consultorios comunitarios, empezamos a hacer ese recorrido, que hablarles desde ese lugar de yo sé lo que les vengo a hablar, yo sé lo que es ser papá, que así se puede tomar, aunque no era la postura de decir, pero pues el título da para prestar, para pensar que es así. Finalmente, es de lo que se trata es de hablar, porque siempre hemos hecho conversatorios, hemos hecho puntos de encuentro, hemos hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, finalmente nos quedamos con hablemos de ser madres y padres. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta postura que bien menciona Paz de no se trata de flagelarlos, de culpabilizarlos, ¿sí? Aunque mencionamos que no se trata de, hay que recordar la importancia y la trascendencia que tiene la culpa y la vergüenza, ¿no? A nivel psíquico, ¿sí? No se trata de culpabilizarlos, efectivamente, pero sabemos que a veces la culpa y la vergüenza nos hacen, así lo he dicho siempre, a veces son las que nos hacen ser un poco más decentes en este transitar, en este mundo, ¿no? Si tengo culpa o vergüenza, no tiro basura, no pateo a un perro, no contamino, ¿sí? No maltrato al otro, no lo agredo, respeto su espacio vital. Es decir, tiene su función psíquica, ¿no? Y aquí lo que pasa, que aquí sí lo que lo recogemos en específico, más lamentablemente, más a las mujeres, por ejemplo, en la clínica psicoanalítica vienen llenas de culpa. Ahí parecería que lo que hay que hacer es quitarles un poquito de esa culpa, de vergüenza, para que funcionen de otra forma, para que vean su universo de otra manera, ¿no? Es decir, no podemos generalizar si la culpa y la vergüenza es buena o mala, tiene una función en lo psíquico, ¿no? Pero Y volvemos efectivamente, a lo que decíamos antes, me parece que en los extremos están los problemas. exacto. Para quienes hemos trabajado en instituciones donde los diques psíquicos no están instalados, como sucede muchas veces ante algunos personajes, por ejemplo, en la cárcel, uno dice, a vos te falta lo que a otro le sobra, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay algo ahí del componente de lo moral que muchas veces encuentra su cauce en estos medios, ¿no? En esto. Bueno, veamos qué es lo que hay para seguir develando ahí, donde solo oficia la vergüenza, la moral, el asco, la cuestión hiper reprimida, y en otros en los cuales acá faltó represión, chicos. Digo, más allá de que por supuesto después los medios con los cuales la justicia o el Estado tenga que hacer algo con eso muchas veces no son los más felices, pero me parece que volvemos a esta idea de que es difícil habitar la vida en los extremos de las cosas. Sí, entonces gracias por esta puntualidad. Creo que es importante esto porque de hecho es algo que iba yo a retomar hace ratito cuando tenía de hablar. Eso es de los extremos, ¿no? Ni muy frío ni muy caliente, ¿no? Y que también yo le iba a echar una flor ahí al psicoanálisis, porque creo que el método psicoanalítico nos permite llegar a ese equilibrio a las personas. Ojo, sí hay un recorrido, sí hay un trabajo por hacer. Sí, no es la panacea de las soluciones de los males que aquejan a este mundo, pero nos auxilia a veces a visualizar las problemáticas de esos extremos, sin llegar, en este caso, si eres papá, mamá, a culpabilizarte o a sancionarte o a flagelarte, porque, híjole, un día traté mal a mi hijo y no lo supe educar, ¿no? Pero afortunadamente hoy puedes hacer algo distinto, o construir otro tipo de relación con ese hijo, con esa hija, o uno como hijo con sus padres, ¿no? Entonces, de eso se trata, de abrir esa posibilidad. Me encantó eso, por eso yo decía hace un momento, oiga, voy a darle un poquito de esperanza, de luz a ese discurso, ¿cómo se llama? Catastrófico, ¿no? Entonces, se trata de eso, de dar luz a las relaciones que hoy se viven dentro de la familia, dentro del ambiente familiar, de que tomen conciencia de la importancia de acudir al psicoanalista, de ir al psicólogo, de atender, de saber que algo que hoy puedo hacer con mi hijo de 5 o 6 años va a tener repercusión en 40, en 20, en 10 años, ¿sí? A veces les digo a los papás, aquí está el discurso, es que es la adolescencia,
¿no? En las 50 decían la expresión, cuando llegaban los chicos y chicas a la adolescencia, decían, es la edad de la punzada, decían. Esa es la expresión que se utilizaba aquí en México. Como si fuera un ente lo que les cae encima, ya se nos descompusieron los chicos y no toman en cuenta que solamente en la adolescencia, en esta etapa, solamente va a emerger aquello que ya se sembró, aquello que ya está aconteciendo por debajo de las sombras, ¿sí? Y que tiene que ver definitivamente, sí, con aquello innato del individuo, sí, con aquello cultural, con aquello genético, pero sí también aquello que como papá o como mamá hago o dejo de hacer, ¿sí? ¿No? Y mencionarlo no es decir que estamos responsabilizando al sujeto, simplemente es lo que se observa y lo que se sabe, ¿no? Entonces también desde ahí se abre la posibilidad de hacer algo distinto, ¿no? De cambiar un poco la historia futura de esas nuevas generaciones y que van a necesitar de mucho de nuestro conocimiento para que tengan un mejor futuro, ¿no? ¿No? Tengan luz en ese. Bien, bien. Y tengamos, porque creo que en definitiva, y yo en lo personal te agradezco mucho la anécdota que compartiste en relación a tu hijo, digo, y sabemos cómo funciona circularmente el espacio de consulta, nos permite replantearnos a todos dónde estamos parados en la función de crianza, en la función de hijos, un poco lo que decías recién. El otro día escuchaba una frase de Borges que decía algo así como, no existen problemas de padres, todos son problemas de hijos, ¿no? Porque en definitiva es lo que todos somos. Entonces, a partir de ahí, bueno, lo que pasa, pasa, ¿no? Digo, pasa para abajo, pasa para arriba, pero algo así. Entonces digo, bueno, evidentemente poder repensarnos y volver a encontrarnos cada vez en esa crianza que no es la misma cuando el hijo está chiquito, que cuando el hijo es adolescente, que cuando me siento a hablar con mi hijo que ya es adulto. Bueno, es un tema que a mí en lo personal me parece inagotable y está bueno eso también. Es volver a las raíces, digamos, volver a las bases para después sí pensarnos en un trabajo, para pensarnos en una pareja, para poder proyectarnos hacia cualquier lado, pero digo, bueno, es esto, todos somos hijos. Sí, pues yo no sé cómo estamos de tiempo, yo creo que ya nos estábamos pasando, o nos estamos pasando, pero queda como abierto el tema, sí, creo, me suena que podemos seguir hablando porque aunque parecería que nos alejamos del tema al respecto de esta imposibilidad de las nuevas generaciones, es que también pensaría que ni siquiera es de las nuevas generaciones, me lo he encontrado en hombres de 40, ¿no? En mujeres de 35, este problema de esto que mencionaba Inara, de eso que nos escuchó en el camión, en el autobús, yo lo he escuchado en hombres de 30, 35, ¿sí? De que pues solamente yo tengo que hacer lo justo, si no tengo la vivencia de ser explotado. Ojo, eso no es que esté del lado del patrón, es decir, a veces sí hay una explotación, ¿sí? Sí, pero a veces circunstancias como, a veces es que suena hasta absurdo, pero bueno, de no limpiar el escritorio donde llegan y ponen su PC porque la señora no vino la del aseo o no hay del aseo, yo porque tengo que limpiar el escritorio, ¿no? A mí me gustaría decir cosas distintas, pero de verdad que me lo he encontrado, ¿no? ¿No? Volvemos a la idea de que vivir en los extremos no está bueno. Ni que te exploten, ni que no te muevas de tu silla. Sí, sí. Entonces, parecería que nos hemos alejado, pero si se dan cuenta, ahí vamos. Entonces se queda abierto el tema, sí, y ya continuaremos en nuestro siguiente capítulo. Muy bien. Bueno, nos despedimos de todo el mundo, les mandamos un beso muy grande, agradeciéndoles por estar acá de nuevo, y que bueno, que dejen sus comentarios, sus consultas, lo que tengan ganas de compartirnos. Y bueno, y nos vemos en otro episodio de Lazos Psicoanalíticos de la Tierra del Sol a la Tierra de Fuego. Que tengan excelente día, que se la pasen bonito y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio.